Hola, ¿qué tal, queridos hermanos? Soy el Padre Miguel Ángel Hernández Vargas. Esta formación es para los equipos de liturgia de nuestra amada parroquia del Sagrado Corazón de Jesús y San Andrés Apóstol. En esta ocasión, nuestro formato recordar de formación es presencial y al mismo tiempo virtual. En esta ocasión nos ha tocado virtual. Ya les he dejado tarea que ya en el WhatsApp que tenemos de los propios lectores y salmistas de nuestra parroquia, hemos dicho de qué se trata la tarea. Para seguir, por favor, avanzando en nuestra formación después de un extenso descanso, bendito sea Dios para todos. Vamos, por tanto, el día de hoy a seguir entonces con estos cuadernillos que bendito sea Dios nos ha ayudado bastante, que son los cuadernillos, ¿verdad?, del concilio. En esta ocasión estamos en el cuadernillo, si no mal recuerdo, número 7, la Sagrada Escritura en la liturgia. Hemos dejado ya de tarea unos apartados anteriores. Recuerden que la tarea es simplemente hacer una pequeña síntesis. Nada más es eso, hacer una pequeña síntesis de lo que usted comprendió sobre ese tema que se le dejó leer, y usted escribir simplemente a mano que entendió. Vaya, no es gran cosa, ¿no? Para que nos vayamos habituando a los propios conceptos y también habituando un poquito a los propios, vaya, terminología de estos libros que en ocasiones son bastante buenos, ¿verdad? Que nos han invitado el Papa Francisco para poder seguir preparándonos, ¿no? Para estos 25 años que empezaremos a celebrar más adelante de este año santo del 2024 al 2025. Bien, vamos entonces con nuestro tema que nos toca el día de hoy. Hoy quiero ver con ustedes este tema que se llama el acontecimiento, la Sagrada Escritura y la liturgia en la Pascua. En esta ocasión lo que quiero ver con ustedes es darnos cuenta que la liturgia y la Sagrada Escritura tienen mucho que ver cuando hablamos de la Pascua de Cristo. Cuando hablamos de la Pascua de Cristo, estamos hablando de su pasión, muerte y resurrección. Y es interesante que cuando hablamos de la Pascua de Cristo, se parece bastante a la Pascua del Éxodo. Es decir, en el Antiguo Testamento, si recordamos nosotros, ya habíamos visto cómo el pueblo de Israel sale de la esclavitud del pueblo de Egipto y entonces se da una salida, una Pascua, un paso a la libertad. Y tanto el Éxodo como la Pascua del Señor Jesucristo, su muerte y resurrección, que es un paso de la muerte a la vida, ya que es un paso de la libertad, de la esclavitud a la libertad, las dos, tanto la Pascua como el Éxodo, tienen mucho que ver, ¿verdad? Porque es interesante que en los libros, de la Sagrada Escritura, anuncian esta liberación, este éxodo. Y en el Nuevo Testamento, esta salida de la propia esclavitud a la libertad se hace tangible, se hace real con Cristo en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, vemos bastantes referencias, de la Sagrada Escritura, haciéndonos alusión a que algo que Cristo o propio Dios prometió en su momento, pues se ha realizado en la persona de Cristo, o se ha realizado en la historia del pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, interesante que ya al final de este apartado hay como una pequeña síntesis de lo que se habla del tema que estamos viendo. Nos comenta, es evidente, o sea, se da uno cuenta rápidamente, que la Sagrada Escritura y la liturgia parecen totalmente unidas. ¿Por qué está unida la Sagrada Escritura y la liturgia? Nos comentan, primero, por su origen. ¿Cuál es su origen? Tanto el origen de la Sagrada Escritura como de la liturgia, el que las comienza es Dios. El origen es Dios.
Claro, no estoy hablando aquí que la Sagrada Escritura la escribió Dios con su dedo, claramente que no, bien sabemos, ¿no? Sino que inspiró a personas como usted y como yo a que se escribieran, ¿no? Las Sagradas Escrituras. Y también inspiró a personas, ¿verdad? Para, tomando la Sagrada Escritura, se llevaran a cabo actos de culto, liturgia, por medio de hombres como un servidor, en lo que conocemos el día de hoy como sacramentos. Entonces, están unidas la escritura, Sagrada Escritura y liturgia por su origen, y su origen es Dios. Y lo sigue siendo para siempre. Comenta aquí. El origen es Dios, tanto de la Sagrada Escritura como de la liturgia. Las dos están unidas por su origen. Y el misterio pascual que hemos comentado, realizado por Cristo y proclamado en su Evangelio, se hace permanente en la iglesia actual por medio de la liturgia. Vamos a ver aquí, hay una terminología aquí que he puesto un poquito en colores. El misterio pascual, ya comentamos, es la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Es interesante que este misterio pascual Cristo lo realizó en la historia. Y claro, los evangelios nos relatan este hecho histórico. Sí se llevó a cabo, sí hubo la muerte de Jesucristo, sí hubo su resurrección. Recordemos que hay hasta propios escritos históricos que nos hablan sobre esto. Entonces, Cristo en la historia realizó muerte y resurrección. Y después este hecho histórico es puesto en escrito. Al inicio, claro está, no existían los evangelios, ni ningún escrito escriturístico. No existía, sino que todo era por la transmisión de voz, ¿no? Una tradición oral. Ya después, con el paso del tiempo, pues se tuvo que escribir, ¿no? Para que se diera a conocer la fe de una manera mucho más exacta. Por tanto, se proclama en el Evangelio, ¿verdad?, el misterio de Jesucristo que hizo de manera histórica. Se proclama ¿dónde? En su Evangelio. Y este Evangelio ya escrito, que se confía de generación en generación en las comunidades cristianas, pues se hace entonces permanente en nuestra iglesia. Pero ¿cómo se perpetúa la Sagrada Escritura en nuestra iglesia? En las pequeñas comunidades, ¿cómo desenvolvían a cada rato esos rollos para leerlos? ¿Cuál era, podríamos decirlo así, el pretexto? Pues el pretexto era el acto de culto. El pretexto era la liturgia. ¿Por qué? Porque la propia Sagrada Escritura nos habla de un hecho histórico que nos salva a todos, que queda plasmado en la fe de los apóstoles y que se transmite de generación en generación y que seguimos celebrando a través de la liturgia. Por tanto, la liturgia en ese sentido es memoria actual y real. Memoria actual y real. Es decir, cuando estoy celebrando la liturgia, estoy en ese mismo momento real en el que Cristo salva a la humanidad y nos sigue dando su redención. Memoria actual y real. Esa es la liturgia. Trae ese acontecimiento del pasado al presente y nos da de su salvación en tiempo real, en el aquí y ahora. ¿Y esto hasta cuándo dejaremos de hacerlo? Hasta que Jesucristo vuelva. Anámnesis de la Pascua que ha obrado el Señor amándonos hasta el fin y liberándonos del poder del pecado y de la muerte. Recordemos que con la liturgia lo que la Iglesia quiere hacer es la salvación accesible para todos por medio de este culto sagrado que tiene su significado, su origen en la Sagrada Escritura.
y que son palabras mismas de Jesucristo y de sus apóstoles, claro está, que se han conservado en la Sagrada Escritura. Por eso es tan importante entonces la Biblia, porque de ahí dimana todo. O sea, todas las oraciones, todas las cosas que hacemos en la liturgia tienen una significancia bíblica, es decir, un significado bíblico. Ese es su origen, ¿no? Para tenerlo bastante en cuenta. Entonces, nuestra liturgia pues, está basada en la Biblia. Claro, ha cambiado conforme el tiempo que has pasado, pero su origen es ahí, en la Sagrada Escritura. Y la idea de la propia liturgia es atraer el día de hoy, aquí y ahora, la salvación, para que Cristo nos siga liberando del pecado y de la muerte. Es decir, hagamos ese paso, realicemos ese misterio pascual con Cristo, de ser esclavos a ser libres, del pecado a la gracia, de la muerte a la vida. Entonces, esto es lo que podemos ver en el primer apartado. Vamos ahora con el segundo apartado, el número 3, la dimensión eclesial de la Pascua entre la Sagrada Escritura y la liturgia. Aquí, ¿qué queremos ver? De repente no se vayan así como a asustar con los títulos tan rimbombantes, ¿no? De repente como que apantallan los títulos. No, tranquilos. Podemos ir poquito a poquito entendiéndolos un poquito y podemos sacar bastante jugo. Bien, ¿de qué nos habla? Sobre la dimensión eclesial. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué tipo de iglesia? Porque eclesial es eso, y eclesial nos habla de iglesia. Iglesia nos habla sobre conjunto de personas que se reúnen con algún fin. Podemos decirlo así de una manera muy burda. Entonces, ¿qué tipo de iglesia de la Pascua, del paso de Cristo, de la muerte a la vida, del pecado a la gracia? ¿Qué tipo de iglesia existe en la Sagrada Escritura y la liturgia? La dimensión eclesial de la Pascua entre la Sagrada Escritura y la liturgia. ¿Qué tipo de iglesia se nos habla en la muerte y resurrección de Cristo, tomando en consideración la Sagrada Escritura y la liturgia? Aquí son 3 cosas en juego. 1, iglesia. 2, Sagradas Escrituras. Y 3, la liturgia. Son 3 momentos. Ya hemos visto la relación de liturgia y escritura. Ya hemos visto que su origen es el mismo Dios. Ya hemos visto que una se debe a la otra y una se sigue celebrando y tomando en consideración a la otra. Entonces, ellas mismas, la liturgia y la escritura, se necesitan para celebrar nuestra fe, ¿sí? Y ahora queremos ver qué tipo de iglesia nos arroja la Sagrada Escritura y la liturgia. De una manera así muy somera, se nos comenta que la Pascua, esa experiencia, es el paso de la muerte a la vida, del pecado a la gracia, es la experiencia de un pueblo que quiere ser un pueblo de salvados. Es lo que nos está diciendo, salvados, un pueblo de salvados. Primero, un pueblo. No dice que simplemente quiere ser un grupo de personas, no se nos comenta que quiere ser simplemente un club de cuates, no, un pueblo conformado por familias que tienen lazos entre ellos mismos, que realizan su vida en ese pueblo, que viven allí, viven ahí, se reproducen y mueren y trascienden en ese propio pueblo, ¿no? Entonces, es un pueblo, la iglesia. ¿Qué es lo que quiere este pueblo? ¿Por qué está junto este pueblo? Porque juntos quieren salvarse. Juntos quieren alcanzar la salvación. Por eso es tonto pensar que haya entre nosotros la división de creernos más que el otro. ¿Por qué? Porque buscamos todos lo mismo. Si lo pensamos bien, todos buscamos lo mismo, la salvación. El que canta, el que lee, el que toca el órgano,
el sacerdote que está celebrando la Eucaristía, la señora de la banda que se está durmiendo, la señora del coro que no pone atención. Bueno, vaya, varios ejemplos podríamos poner aquí chuscos. Y nos damos cuenta que todos tenemos un único fin: ser salvados. Todos tenemos eso. Cuando nos damos cuenta de eso, entonces se rompe el que usted diga: yo soy de tal sacerdote, a mí tal padre me enseñó. Hace poco tiempo tuve la experiencia, y lo comento de manera muy, muy linda, de compartir un tema en San Luis de la Paz sobre este encuentro de equipos de liturgia zona norte en San Luis de la Paz el sábado pasado. Y es hermoso ver a personas con las cuales un servidor ha convivido, ¿verdad? Y de repente algunos dicen: es que es lo que usted nos enseñó, es que es lo que usted dice. Y yo les comentaba: no hagan eso, no digan eso. Más bien digan: es lo que la iglesia nos invita a realizar. Porque todos tenemos un único fin: salvarnos, ir al cielo. Esa es la idea de todo esto. Un pueblo que camina junto como una gran familia que camina hacia el cielo. Entonces se rompen cualquier tipo de grupitos. Es que yo soy de tal orden religiosa, yo soy legionario de Cristo, yo soy Opus Dei, yo soy jesuita, yo soy diocesano, yo soy franciscano, yo soy misionero redentor de Cristo mediador. No, o sea, todos tenemos el mismo fin, con servicios distintos, pero todos tenemos el mismo fin, que bien sabemos es la salvación. Vayamos entonces a darnos cuenta que las llamadas de Dios a individuos particulares para alcanzar la salvación, o que lleven a la salvación a todo el pueblo, se relata en los textos bíblicos. Pero cuando se llama a estas personas de manera concreta, individuos particulares, no lo hacen nunca para fines para sí mismos. O sea, Dios en la historia, cuando uno lee la Sagrada Escritura, ve que en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento Dios llama a individuos particulares. ¿Pero para qué los llama? No para que ellos se salven de manera personal y punto, sino que les da una tarea universal, una tarea de ayudar a salvar a un pueblo entero, que más adelante podríamos traducir como el mundo entero. Entonces, de esa manera han de comprenderse entonces cuando Dios llama de manera histórica en el aquí y ahora a una persona. No lo llama para que ella se salve, sino para que salve al pueblo que tiene encomendado o el pueblo que tiene a su alrededor. Vaya, entonces aquí nos damos cuenta de lo que se ha dicho en varias ocasiones. Nosotros los católicos somos tanto discípulos como misioneros. Discípulos del Señor, que Él nos llama para estar con Él de manera particular y estar con Él de una manera íntima, con la intención después de ponernos en la misión o en la evangelización de un pueblo. Discípulos y misioneros. Bien, por tanto, vemos aquí que se trata de un proceso de continua renovación que obra en doble dirección. ¿De qué estamos hablando? Porque después nos podemos perder ya así como que, a ver, ¿de qué estamos hablando, padre? Estamos hablando que la Sagrada Escritura nos habla de que hay un proceso de continua renovación. Si hemos dicho ya que en la Sagrada Escritura se da a conocer un pueblo que quiere ser salvado y que hay personas muy concretas que se les invita a que sigan a Dios para que salven al pueblo, nos damos cuenta entonces también que en la Sagrada Escritura hay un proceso de continua renovación. Es decir, dentro de la Sagrada Escritura podemos ver que hay un proceso de renovación en el sentido de la acción profética, de que Dios llama a unos cuantos para que sean su profeta. Acordemos que la palabra profeta es ser eco de la voz de Dios, ¿sí? Y el otro aspecto que se ve que también en la Sagrada Escritura es una continua renovación,
es que la Sagrada Escritura nos da pie a que ella misma se pueda interpretar hacia el futuro. Como padre, sí, o sea, la Sagrada Escritura es hermoso que llama a gente. Sí, llama a gente. La acción profética. Porque el camino histórico de la comunidad eclesial, la comunidad de salvados que quieren ser salvados, este pueblo es iluminado, purificado por la palabra. Y el Espíritu abre horizontes por medio de ella. Vamos a ver. Para que la palabra ilumine a un pueblo, purifique a un pueblo, necesitamos quien le ofrezca la palabra. Necesitamos quien les diga, la palabra es luz. O que les diga, con la palabra nos podemos purificar. Porque nos da entonces cómo hacer un corazón agradable al Señor. ¿Y quién es esa persona que hace eso? Pues un profeta. Acción salvífica, acción profética. Cualquier persona, podemos decirlo así. De manera ya un poquito en la jerarquía, pues los sacerdotes, obispos y diáconos. Dentro de los que somos bautizados, pues todos tenemos este servicio de poder ser profetas, de tener esta acción profética para ayudar al otro a que la palabra de Dios lo ilumine y lo purifique. Primera cosa que vemos en la Sagrada Escritura, ¿no? Dios que busca sus propios profetas para que iluminen y purifiquen a su pueblo por medio de la Sagrada Escritura. Y la segunda cosa que vemos es que el Espíritu abre nuevos horizontes por medio de ella. Interesante darnos cuenta que por la Sagrada Escritura nos abre a nuevos horizontes. O sea, nos abre a la esperanza. Porque recordemos que Dios siempre nos da esperanza, es decir, nos promete algo. ¿Qué es lo que habíamos dicho que quiere el pueblo? Ser salvado. Esa es nuestra esperanza última, ser salvados. Y esa esperanza es la que le da sentido a nuestra vida aquí el día de hoy. Porque si una persona no tuviera bien claro que su futuro es la resurrección de los muertos, una vida plena como la de Cristo, si no tuviera claro una persona que su vida no se queda en esta tierra, sino que hay más allá, hay una vida en Cristo, hay un cielo, hay un purgatorio o hay hasta un infierno, la persona no tendría entonces la fortaleza para trabajar aquí y ahora para alcanzar eso. ¿Sí? Por tanto, la Sagrada Escritura me abre nuevos horizontes. Y la Iglesia permite a la palabra, como he dicho, abrir nuevos horizontes interpretativos. Permite. Es hermoso que cuando nosotros estamos como pueblos reunidos, congregados, alrededor de la palabra de Dios y la leemos, claro que queremos bajarla al aquí y ahora. La queremos interpretar. ¿Sí? La queremos interpretar. Y es interesantísimo que cuando la Iglesia se permite ser golpeada por la palabra, nos abre nuevos horizontes. De poder interpretar la realidad, ver la realidad que estoy mirando al día de hoy por medio de la palabra de Dios. No sé si me da a entender. Podemos decirlo así como se comenta de repente, ¿no? Aprender en cabeza ajena. ¿Se acuerdan ustedes cuando una persona le va mal, con una persona enfermedad, con una persona muere, de repente decimos, no, por favor aprende en cabeza ajena, ¿no? Vaya, ¿qué quiere decir esto? Que con la experiencia que ha tenido la otra persona, yo trato de ponerme los ojos de esa persona y mirar la realidad como esa persona la miró, ¿no? Y es hermoso cuando uno entonces toma la Sagrada Escritura, toma algún pasaje y tiene que ver con nuestra vida,
me meto entonces a mirar con estos ojos de la Sagrada Escritura, miro la realidad, me abre a nuevos horizontes. Veo la realidad con muchísimo más esperanza. Ahí está, horizonte interpretativo. Me deja ver la realidad del aquí y ahora hacia adelante, horizonte, con más esperanza, interpretativo. Ejemplo, vamos a ver un ejemplo muy interesante, ¿no? Poder tomar en consideración este pasaje hermoso, ¿no? Del hijo pródigo, ¿no? Que imagino que todos conocemos ya. En el cual vemos a un joven rico que desprecia a su padre por riquezas y placeres. Y le dice, bueno, hasta muérete, ¿no? Se va, queda el hijo grande, pero el papá siempre está a la espera del hijo menor. ¿Por qué? Porque lo ama y porque es misericordioso. Dios que es misericordioso. El hijo cae a lo más hondo, de lo más hondo, de lo más hondo. Es decir, está en el trabajo con los propios puercos, que es el trabajo más denigrante para una persona de esta concepción judía. Era lo más bajo, vil que pudiera alguien caer. Y es interesante entonces que este hijo, cuando está hasta lo peor, recapacita, entra en sí mismo, entra en un proceso de conversión, de caer en la cuenta y dice, yo estaría mejor en la casa de mi padre que aquí. O sea, evalúa, se da cuenta, se para y va con su padre. Al momento de llegar con su padre, el padre lo ve de lejos, porque el padre siempre esperándolo, y se suelta corriendo el padre misericordioso a abrazar a su hijo. Y después lo llena de besos, de dignidad, le devuelve su dignidad, es decir, le devuelve su valor, que él se la crea que vale, porque no perdemos nuestra dignidad, porque somos nosotros reflejo del amor de Dios, somos criaturas, somos imagen y semejanza de Dios. Un ser humano nunca pierde su valor, nunca pierde su dignidad, solo que esta es pisoteada y que en ocasiones el propio ser humano ya no se cree valioso, ya no se cree digno. Pues imagínense, para meterse entre los puercos y tener esa concepción judía, pues entonces él se sentía la cosa más horrible del mundo. Por eso sí ese trabajo, no quiere decir que sea algo malo, pero esa es la idea, hay que interpretar. Entonces llega, le da a entender que vale, le devuelve la gracia, le devuelve el valor, la dignidad, lo viste, le pone un anillo, hace una fiesta, un cordero, para agradecerle a Dios, la acción de gracias, la Eucaristía, la misa. Y el hijo mayor está allá afuera rencoroso. ¿Por qué? Porque tiene envidia de su hermano mayor, ¿no? Y hasta ahí más o menos la parábola. ¿Qué podemos tomar de horizonte interpretativo con esperanza? Lo que podemos tomar es darnos cuenta de que aunque nosotros pequemos y hasta digamos a Dios no me interesas, o a la gente que más amamos, lárgate de mi vida, o muérete, que es lo que le quiso decir el propio hijo al papá al decirle, dame mi herencia, porque para que él pudiera darle su herencia, necesariamente tendría que morir, ¿no? No es heredar en vida, no era la costumbre de ese entonces. Entonces, aunque uno de repente se aparte de Dios y hasta le diga a las personas, lárguense de mi vida, es interesante que Dios siempre está esperando que volvamos, que hay misericordia, que hay esperanza. Y que nosotros cuando caigamos perdón por la expresión, en la mierda del pecado y caigamos lo más hondo, Dios siempre va a estar allí, insistiéndonos para salvarnos. Porque este reconocer que está mal, claramente es el Espíritu Santo actuando en nosotros y recordándonos, puedes cambiar de vida. Se levanta y corre. Y nos da a entender entonces que todo pecado tiene perdón si le pedimos a Dios perdón. Recordemos que el pecado que nunca se va a perdonar es el pecado contra el Espíritu Santo. Y interesante que decimos de la Iglesia Católica, nos dice, ¿no? Aquel pecado contra el Espíritu Santo no es un pecado en sí, sino que es la negatividad de la persona a pedir perdón o a dejar que la misericordia de Dios lo abrace. Entonces,
nos hable un mundo de horizonte interpretativo de una manera esperanzadora en el perdón de Dios y en la gracia del Señor, que nos regresa lo que hemos perdido, su amistad, y nosotros mismos vernos hasta con desprecio, y nos regresa el vernos con amor. Vaya, así una cosa muy sencilla, disculpen por lo burdo de esta interpretación. Para aquellos que me miran y tal vez dicen eso, es una tontería, es una cosa muy sencilla, perdón por esta interpretación tan burda. Pero es interesante ver así entonces que surge un círculo hermenéutico virtuoso. ¿Qué significa hermenéutico? De interpretación. ¿Sí? Un círculo de interpretación virtuoso, es decir, un círculo de poder comprender un pasaje y que me dé virtudes a seguir, y es animado plenamente este círculo hermenéutico virtuoso, es animado por el Espíritu Santo, que hace viva tanto la interpretación de la Sagrada Escritura como hace viva la comunidad que la hace suya. Aquí hay un papel importantísimo del Espíritu Santo, tanto en la Biblia, la Sagrada Escritura, como también en la comunidad. Ese papel, primera cosa, el Espíritu Santo es el que hace viva, el que incita, el que mueve a la interpretación de la Sagrada Escritura. Es el Espíritu Santo. Pues aquella persona que no tiene relación con el Espíritu Santo, pues claramente no tiene esta agilidad de interpretarlo, ¿no? La Sagrada Escritura. Todos tenemos el Espíritu Santo, de alguna manera, por el sacramento del bautismo, de la confirmación. Solo falta afianzarlo bastante bien y vivir según el Espíritu, claro está. Por tanto, el Espíritu incita, invita, da la fuerza, da el fuego para interpretar la Sagrada Escritura. Y también incita a que esta comunidad haga suya la palabra de Dios. Es hermoso que arriba decíamos, ¿no? Que sucede que el Espíritu Santo actúa en la comunidad o actúa en una persona cuando le dejamos actuar. De repente ponemos un montón de barreras, y más en el ámbito hermenéutico. Es que de esa manera no se puede interpretar. ¿Cómo voy a ver la vida con tanta esperanza? Es que esa es la idea. ¿Cómo voy a ver todo con amor? ¿Cómo voy a ver todo con...? Sí, claro, podemos verlo así. Y también podemos ser conscientes de las cosas malas. Pero ¿de qué nos sirve acentuar tanto lo malo si nuestra idea es cambiar hacia cosas buenas? Lo primero también tendríamos que tal vez de cambiar la visión para después echar mano y cambiar la realidad, ¿no? Vaya, pequeña idea que pudiera compartir. Entonces, interesante qué papel juega la Sagrada Escritura, ¿verdad? Para formar a un pueblo, a la iglesia. Lo incita a que lea la palabra de Dios, la interprete y que esa palabra de Dios la haga suya. Entonces tenemos una iglesia que hace suya la palabra de Dios por ayuda ¿de qué? Del Espíritu Santo. Vaya, una cosa interesantísima. Sigamos, estamos hablando sobre la iglesia. El término eclesia, que es en griego, si no mal recuerdo, iglesia, preferido a sinagoge. Sinagoge, recordemos, es la sinagoga, es el lugar donde los propios judíos se reunían para leer la palabra de Dios, el Antiguo Testamento. No leían del Nuevo, leían el Antiguo Testamento, ¿no? Y es interesante verlo de esa manera, ¿no? Entonces, tener en cuenta que este término, eclesia, es preferido a sinagoga, que siempre se atribuye más al judaísmo, como hemos comentado. Recorre el Nuevo Testamento, la palabra eclesia aparece en el Nuevo Testamento, en una acepción cristológica, es decir, que cuando se habla de que el que nos reúne es Cristo, pues se habla de iglesia.
y aparece en el Nuevo Testamento como 114 veces. Bien, lo que indica que la comunidad se convierte en un lugar de salvación escatológica. Ay, ¿qué será eso, tu salvación escatológica? Salvación que en plenitud la tendremos más adelante. Cuando se habla de escatología, siempre hay una cosa interesantísima. Aquí recuerdo mucho a mi profesor Sergio Moctezuma Estrada, un gran sacerdote al que quiero y admiro mucho por su capacidad mental y humana también. Esta salvación escatológica nos habla de que sí, Dios nos dará la vida, ¿verdad? En Él nos dará el cielo, ¿verdad? Pero más adelante. Sí, pero todavía no. Es la cosita que les decía sobre escatología. Es como que la palabrita del escatón, escatología. Sí, pero todavía no. ¿Sí? Entonces, es una comunidad que se convierte en un lugar de salvación, a la salvación de la espera que venga Cristo por segunda vez, por ser convocada por Dios a través de Jesucristo y su obra. Entonces, la iglesia es una comunidad que será salvada y que experimenta el día de hoy ya la salvación, no en plenitud, pero que en plenitud la tendrá más adelante. Por ser, y esta comunidad, ¿verdad?, será salvada porque ha sido convocada por Dios a través de Jesucristo y su obra. Y aquí nos sale una pregunta bastante interesante. Bueno, padre, si estamos diciendo que los que son convocados por Dios a través de Jesucristo y su obra tendrán una salvación más adelante, cuando venga Cristo por segunda vez en la parusía, entonces la gente que no es parte de nuestra religión católica, ¿qué pasa con ellos? Hace poco tiempo el Papa Francisco hizo que muchos de nosotros volviéramos a buscar nuestros apuntes de escatología y viéramos libros otra vez para tener en cuenta, ¿verdad? ¿Qué sucede? ¿Por qué dijo lo que dijo? Hace poco tiempo, cuando estaba en Bélgica, el Papa Francisco comentó que todas las religiones son caminos hacia Dios. Una persona puede diferir rápidamente, entonces si todas son caminos hacia Dios, pues todas las religiones son iguales. Y no es así. No todas las religiones son iguales. No. Sino más bien, interesante que hay un documento de la Congregación Doctrina de la Fe en su momento, que tuviera congregación, todavía no llegaba a ser dicasterio. Si no mal recuerdo, perdón por la falta de memoria, se llamaba Jesucristo el Señor. Jesucristo el Señor, ¿no? Jesus Domini, si no mal recuerdo, Jesus Domini, Jesucristo el Señor. Y es interesante que en ese documento se nos habla de la unicidad de la salvación en Cristo. Es decir, el único salvador del mundo es Jesucristo. Bueno, y la otra gente que tiene otra religión, ¿cómo se va a salvar? No se va a salvar porque ella siga los preceptos de esa religión, sino porque los méritos de Cristo son tan grandes que tomará en cuenta eso bueno que está haciendo, que Cristo la salvará a esa persona. El único camino de salvación es Jesucristo. Y yo sé que esta es una cosa muy criticable al entonces quien hizo el documento, ¿verdad? Que como más experto, no solamente él solo, con más expertos, Joseph Ratzinger, que conocemos ahora como Benedicto XVI, Papa Emérito. Y es una de las cosas que se le critica en su obra, ¿no? El ser un tanto exclusivista en el sentido de la salvación. Jesucristo es la salvación y punto, no hay más. Y es lo que la iglesia creemos, lo tenemos en un documento, ¿no? De este que le estoy comentando, Jesucristo el Señor. Y es, ¿verdad? Jesucristo el Señor. Jesus Domini, si no me recuerdo. Y es interesante darnos cuenta que este documento lo pone de esta manera. Entonces, si una persona se salva, es por los méritos de Jesucristo y por las semillas del verbo que están en esa religión, o lo bueno que haga esa persona,
que Jesucristo ha dicho que es para salvarse. No porque siga esa religión, no porque siga ese modo de vida. Vaya, de esa manera hasta el momento lo hemos entendido, de manera magisterial o de manera precisa. Más adelante si el Papa dice otra cosa, pues bueno, adelante. Vayamos a ver las interpretaciones, ¿no? Bien. Vamos ya terminando esta parte, es el último párrafo que está bastante grandecito, no se preocupen, llevamos 40 minutos, rápidamente ya vamos a terminar. Hay por lo tanto una amplia documentación bíblica que da testimonio del profundo vínculo que une la Sagrada Escritura y la liturgia. Ya hemos hablado de esto. Hemos comentado que su profundo vínculo de la Sagrada Escritura y la liturgia, 1, es el origen, 2, la finalidad. Y la finalidad, ¿verdad?, es darse cuenta que la finalidad es un pueblo que va a ser salvado por Dios, ¿no? Un pueblo salvado, convocado por Dios Padre por medio de Jesucristo y salvado por Jesucristo, y que el Espíritu Santo se mueve en ese pueblo, que invita a que la Escritura sea interpretada y que invita a que esa Escritura la asuma, la acoja este pueblo, ¿no? Que es lo que hemos estado comentando en párrafos anteriores. Vaya, este es el vínculo. Y vemos que una depende de otra. Y que una ayuda a que se interprete la otra. Es un vínculo profundo. ¿Sí? Y es interesante que el Concilio Vaticano II pone de relieve esto de este profundo vínculo. Por eso comenta, ¿verdad?, que la Sagrada Escritura tenga una importancia máxima en la liturgia. Sacrosanctum Concilio número 24. Y subraye que aparece claramente en la liturgia la unión íntima del rito y la palabra. Vamos a ver. La unión del rito y la palabra. El rito. Cuando uno estudia un poquito de dónde salieron los sacramentos o la teología sacramentaria, nos damos cuenta que en ocasiones sí son ritos tanto de la cultura hebrea o de la cultura romana, es decir, movimientos, gestos, símbolos, vestimentas, palabras que vienen ¿de dónde? De la Sagrada Escritura. Y que la palabra con lo que ese rito se realiza viene de la Sagrada Escritura. Ejemplo, cuando hacemos el sacramento del bautismo, vemos que el rito de sumergir a una persona aparece en la Sagrada Escritura, y que ese bautismo que practicaba Juan el Bautista era un rito o era un signo de purificación, algo así como la ceniza para nosotros en el miércoles de ceniza. Pero Jesucristo no lo pone simplemente como un rito de purificación, sino que ya con su palabra de Cristo lo eleva a sacramento y dice: hay que bautizarnos, o hay que bautizar, y dice cómo: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y lo dice en la Sagrada Escritura. Entonces, rito y palabra, hay una unión íntima. Ya nos dijo cómo. Es interesante que de repente aparecen algunas, ¿cómo le llamamos? Pequeñas comunidades cristianas, no vinculadas a nuestra iglesia católica, o que no reconocen al Papa o el magisterio de la iglesia. Y es interesante que ellos bautizan. Y su bautizo en ocasiones no es válido para nosotros los católicos. ¿Por qué? Porque no dicen, usan el agua, usan el rito, pero la palabra no. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No invocan a la Santísima Trinidad, sino que invocan otro tipo de cosas u otro tipo de asuntos, pero no a la Santísima Trinidad. Entonces nos da a entender ahí en ese momento que la palabra no se tomó en consideración, y que entonces ese sacramento pues no es válido, porque debe tener las dos cosas,
tanto el rito y la palabra. Bien, para tenerlo en cuenta. Sigamos adelante. Una relevante consecuencia es la recomendación de que la vida espiritual de los fieles se nutra de la doble mesa de la palabra de Dios y de la Eucaristía. Estamos diciendo que es importantísima la palabra de Dios, porque de esa manera damos cuenta de que la liturgia toma mucho de la palabra de Dios, ¿verdad? Se nos comenta entonces, pues es tan importante la palabra de Dios que entonces la gente se nutra su vida espiritual de la palabra de Dios. No sé si les haya pasado a ustedes, de repente estamos tan inmersos en tanta cosa, estrés, preocupaciones y demás, que claramente necesitamos sentirnos refugiados y amados y comprendidos. Y necesitamos que nuestra alma esté en paz. Y por tanto hay lecturas algo que estamos leyendo que nos llena el corazón. La Sagrada Escritura es eso. Nos llena el corazón de nuestra vida espiritual. Nutre nuestro espíritu. ¿Cómo crece la fe? A través del oído y de la vista. Cuando se escucha la palabra de Dios y cuando se lee la palabra de Dios, aumenta nuestra fe. Claro, hay que saber qué estamos leyendo. Tampoco vamos a estar leyendo las cifras que da el Éxodo, ¿no? Pues no me va a dar mucha fe que digamos. Pero de pasajes que sí me ayudan a reflexionar en vida espiritual, ¿no? Entonces, él nos invita en Presbyterorum Ordinis, si no mal recuerdo, ¿verdad? Número 18. Nos habla sobre la doble mesa que debemos nosotros nutrirnos. Mesa de la palabra de Dios y mesa de la Eucaristía. Mesa de la palabra de Dios y mesa de la Eucaristía. Hay una cosa hermosísima, ¿eh? Mesa de la palabra de Dios y mesa de la Eucaristía. Dos mesas por las cuales nosotros nos nutrimos. A eso vamos a la iglesia, a nutrirme. No es una obligación tonta, es una necesidad de nutrirme con su palabra y de nutrirme con su cuerpo y con su sangre. Esa es la idea, para eso vamos, ¿no? Pero esto no parece ya suficiente cuando se trata de aclarar la calidad de esa unión íntima que existe entre la liturgia, entre el rito y la palabra. Es decir, si estamos diciendo que hay una relación tan íntima entre el rito, lo que se hace, signos, símbolos, movimientos, gestos, con la palabra, que viene tomada de la palabra de Dios, de la Sagrada Escritura, pues entonces nos habla ya Dei Verbum, que es una única mesa. No son dos. Dei Verbum nos dice, es una única mesa. Ese documento conciliar que nos habla sobre la divina revelación, la palabra de Dios, ¿no? Sobre la divina revelación, Dios que se da a conocer. Y es interesante entonces que dice que hay un profundo carácter unitario del misterio que realiza la liturgia en la comunidad creyente. Se trata del misterio de la palabra que se hace carne. Es decir, no son dos mesas, sino que aquí en el ambón, iba yo a decir púlpito, acuérdense que ya no usamos el púlpito. Cuando escuchan ustedes algún periodista, alguna persona decir púlpito, pues está desfasado, ¿eh? Ya se quedó antes del Concilio Vaticano II. Se dice ambón, por favor corríjanlo. Hasta da risa cuando a veces usan esos títulos. Desde el púlpito, el padre, pues ¿cuál púlpito? Usamos el ambón, pero bueno, como sea. Que desde el ambón, la palabra anuncia lo que vendrá más adelante. El cuerpo y la sangre de Cristo, que se va a confeccionar en lo que llamamos la consagración. La palabra que se hace carne. Por tanto, la iglesia siempre ha venerado las Sagradas Escrituras divinas como cuerpo, como también el cuerpo mismo del Señor. Fíjense, qué hermoso. La Escritura como el cuerpo mismo del Señor. Con la misma reverencia que tomemos el cuerpo de Cristo en nuestras manos, si es que tomamos el cuerpo de Cristo, ¿verdad?, en la mano, para comulgar. Cuando sobre todo en la Sagrada Escritura no deja de tomar de la mesa tanto de la palabra de Dios como del cuerpo de Cristo.
Entonces, tomamos de 2 mesas, podríamos decirlo, pero Dei Verbo nos vuelve a comentar, no, hay que tener esta unidad. Unidad entre el rito y la palabra. Unidad de saber que es palabra que se hace carne. Y por tanto, aunque sean separados, el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo y la palabra del Señor deben tener casi un mismo, ¿verdad? Una misma veneración o un mismo cuidado. Bueno, queridos hermanos, hasta aquí voy a dejar la exposición del día de hoy. Ya van 50 minutos. Agradezco que estén con nosotros en este tipo de formación virtual. Ahora los dejo. Recordar que para nuestra próxima sesión, cuando ya sea presencial, ya más adelante les avisará Margarita por los medios de comunicaciones habituales, que la tarea, recordar, es hacer un pequeño resumen de lo que les he expuesto, una pequeña síntesis. Nos estamos viendo pronto. Cuídense mucho. Hasta pronto. Bye bye.